Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Según CNN, de los 103,000 inmigrantes detenidos en Estados Unidos las primeras 3 semanas de marzo, 61,000 fueron expulsadas y expulsados bajo el título 42, un criterio instrumentado por el gobierno de Donald Trump para poder expulsar a personas migrantes indocumentadas si se sospecha que padecen de enfermedades transmisibles como la COVID-19. La ACLU, la American Civil Liberties Union, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ha dicho que este criterio se ha mantenido como un pretexto para expulsar a personas que buscan asilo. Veamos el contexto. Aunque desde su primer día de gobierno Joe Biden canceló algunas medidas antimigratorias tomadas por Donald Trump, como la separación de familias o el protocolo de protección migratoria, conocido como Quédate en México, no acabó con todas las políticas implementadas para expulsar a quienes buscan entrar a ese país sin documentos. Es el caso del título 42, emitido en marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener, examinar médicamente y expulsar a personas que lleguen a los Estados Unidos si se sospecha que padecen de enfermedades transmisibles. La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que ese país enfrentaba la mayor cantidad de migrantes irregulares en los últimos 20 años y que ante esa situación estaban expulsando a la mayoría de los adultos solteros y familias de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica bajo el título 42. Las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala son expulsadas a México a menos que México no tenga la capacidad para recibirlas. Las personas de otros países son enviadas en avión a sus países de origen. Mayorkas dijo que se pueden hacer excepciones cuando un miembro de la familia tiene una vulnerabilidad aguda, aunque Biden negó ayer que la migración hubiera aumentado durante su gobierno, señalando que el flujo aumentaba siempre durante los primeros meses del año. También señaló que los migrantes debían regresar a sus países de origen. Punto y contrapunto. Jacobo, voy ahora contigo, empezó ahora contigo este bloque. Evidentemente, esos cambios ya hablábamos en el primer bloque sobre ellos, es momento de retomarlos entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Biden. Pero también tú que has estado reporteando desde la frontera, ¿qué cambios has visto? Si has visto palpables, si has hablado también con organizaciones allá que estén esperanzadas de lo que ya mencionaban también en ese bloque, ¿no? De que se acabe este título 42, de que en efecto el Congreso de Estados Unidos tome con seriedad una nueva reforma migratoria o la posibilidad de una reforma migratoria, pero de que cambien las condiciones. La frontera está cerrada, entiendo que no se puede tampoco pasar de un lado a otro por la pandemia de COVID-19 y esto evidentemente pues también dificulta las cosas. Pues fíjate, Genaro, que las novedades que he visto son a peor, son más crueles, más retorcidas. Hablando con migrantes que estaban en albergues de Ciudad Juárez, Unís lo pudo ver también, pues nos contaban que siempre ha existido estas expulsiones en caliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? El mentado artículo 42 es en este caso la cobertura legal en esta ocasión, pero allí mismo, hablando con uno, con otro, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, pues habían sido capturados y detenidos y expulsados inmediatamente pocas horas después, ¿no? La novedad en esta ocasión, o por lo menos que yo pude ver en Ciudad Juárez, era el hecho de que eran, como contaba al principio, de repente detenidos en Reynosa y movidos a 1.200 kilómetros de allí, en un intento, porque encima da la impresión de que estas familias que veíamos llorar, llegar deshidratadas, habiéndolo pasado muy mal, un viaje larguísimo y durísimo a través de México, donde muchos han sido robados, han sufrido agresiones sexuales, han sido vejados, han tenido que hacer trabajos, oficios o prostituirse para poder seguir avanzando y juntar algo de dinero. Una vez que llegaban allí, el trato que han encontrado después de las autoridades migratorias pues ha sido igual, al menos de humillante, ¿no? Ser detenido en Reynosa a 1.200 kilómetros, meterte en un avión, hacerte creer que van a poder tramitar tus papeles en un albergue más al norte de Estados Unidos y de repente ver cómo te lanzan y esas preguntas que comentábamos al principio, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué país es este? Y ver cómo una niña delante de nuestros pies prácticamente vomitaba en las botas de los agentes fronterizos porque no podía dar ni un solo paso más, además de la frustración de que estaba en una ciudad que no conocía, de la que desconocía todo y abandonada a su suerte. Esa es la novedad que uno percibe y es todavía más cruel respecto a otras épocas en las que se ha expulsado también por esta vía, Genaro. Eunice, ¿cómo lo ves? Habla Jacobo sobre pues una realidad que más bien ha empeorado
para las personas migrantes en la frontera que están en efecto con esa situación crítica de no saben a dónde los están llevando. Organizaciones, tú estás muy cerca de muchas de ellas, incluso eres cofundadora de Agenda Migrante, pero también yo sé que has trabajado con muchas organizaciones allá. ¿Qué dicen? ¿Están tratando de litigar estos temas, haciendo litigio estratégico, sumándose a lo que está haciendo la ACLU? Sí, mira, creo que efectivamente, como menciona también Jacobo, estamos viendo historias muy dramáticas. Yo le sumaría, repito, que el 80% de estos que están regresando son familias con niños pequeños, mujeres con niños en brazos, y una dimensión también bastante fuerte, bastante dura en la realidad. Por el otro lado, como decía Jacobo, también son personas que pagaron entre 8,000 y 12,000 dólares, se endeudaron en sus lugares de origen, cuando se ven de vuelta en México y también, como decía él, sin que les den la información de que los están regresando, sino con algunos engaños, bueno, también es muy triste. Sí hay abogados en Estados Unidos y también del lado mexicano que están empezando a ver estos casos, porque están regresando incluso gente que sí pudiera tener un caso de asilo en Estados Unidos. También por el otro lado están violentando el debido proceso, sí con el pretexto del título 42, pero incluso a las autoridades mexicanas lo que le dicen para que lo reciban es que ya les hicieron la prueba PCR y que no tienen COVID. Entonces, si ese es el pretexto y les hacen la prueba y no lo tienen, ¿por qué los están regresando? Además, claro, repito, no tiene las condiciones de ser un tercer país seguro y está en contra del principio de no devolución, de la Convención del Refugio, el artículo 33 de manera precisa, y violentan su debido proceso a pasar por alguna de las cortes de inmigración o, repito, a pedir el asilo. Entonces los están deportando sin deportarlos, es decir, regresando de forma expedita, y también, como decía Jacobo, antes se hacían mucho deportaciones expeditas que también violentan el proceso, pero ahora con este título 42, en el sur también estamos viendo un cambio importante, los migrantes ahora entrando por caminos más peligrosos. Saben que la Guardia Nacional, derivado de un acuerdo con Estados Unidos nuevamente, está en el sur, en Suchiate, entonces van por el lado de la Selva Lacandona, por la Técnica, por algunos poblados en donde corren más riesgo, tienen que caminar más, el camino es más inhóspito, en fin. Entonces, quien se está vulnerando más nuevamente, pues es el migrante, que ya de por sí viene en condiciones muy vulnerables. Y bueno, como dices, el tránsito también se ha convertido en recepción en este país, en donde hasta apenas hace 5 años teníamos 6,000 solicitudes de asilo o refugio. Y ahora hemos cerrado 2019 con casi 70,000 solicitudes, y muchos de estos que están regresando probablemente también pues decidan pedir ese refugio en México. Oye, aprovecho antes de darle la palabra a Elena para preguntarte también, ha habido reportes de desaparición de migrantes en México, como en su momento también se reportaron en el sexenio de Peña Nieto y en el de Calderón. ¿Eso sigue ocurriendo? Sí, efectivamente tuvimos, el drama de Tamaulipas, donde además vimos cuerpos calcinados de estos migrantes. Y otra cosa importante de esto, además, quien le está dando mucho seguimiento a mucha de esta migración, y eso es importante subrayarlo, Genaro, es la sociedad civil. Los 18 albergues en Ciudad Juárez están llenos. Tuvimos la oportunidad de ir al albergue también de Ismael y vimos que tiene a 200 migrantes que ya tenía, más los nuevos que le han llegado todas estas semanas, y ya pues está completo. Y lo mismo, pues los gobiernos locales, ¿no? Tanto el gobierno de Chihuahua en este caso como el gobierno municipal también de Tijuana, pues han tenido también que salir a dar la cara. Y otra vez estos peligros que corren los migrantes también del lado mexicano de perder la vida, como lo vimos en Tamaulipas, y como es al final toda nuestra frontera norte en estos sitios de repatriación o puntos de regreso, son lugares que están en la lista de los 10 sitios con mayor violencia homicida también en México. La gente que llegaba también ahí con Jacobo que vimos decían Ciudad Juárez, y lo que habían escuchado de Ciudad Juárez pues era terrible, entonces se asustaban también más de que los dejaran en este punto. Entonces creo que sí es algo que se tiene que trabajar con más profundidad y con una visión realmente humanitaria e integral. Híjole. Por cierto, estaba invitado Ismael, pero no pudo atender el llamado en esta ocasión. Lo invitaremos próximamente también para hablar de estos temas. Elena, ¿qué agregar a todo lo que se ha escuchado? Parece entonces que es un momento de mucha incertidumbre, de un momento de transición. Acaba de llegar un nuevo gobierno en Estados Unidos, pero que ha empeorado las cosas rápidamente, o se han deteriorado la situación para las personas inmigrantes, en lo que arrancan las nuevas políticas o la nueva iniciativa que se discuta en el Congreso. Está generando ahorita, digamos, toda esa incertidumbre y un deterioro de la situación, como decía entonces.
Bueno, yo creo que la situación no se ha deteriorado. Lo que ha cambiado, y es importante entender, es una narrativa en términos de la situación en la frontera. Durante el año del título 42, estas expulsiones estaban ocurriendo en estos números. Es importante recordar que en los primeros meses, en marzo del año pasado, a partir de la declaratoria de la pandemia, lo que sí vemos es que baja el número de personas que pueden cruzar, pero pasado algunos meses, las personas ya sienten que no pueden continuar esperando y siguen cruzando. Entonces lo que aquí realmente tenemos es un cuello de botella de los meses anteriores, y es importante destacar que se ha generado esta narrativa de una nueva crisis, pero es la prolongación de una crisis, y es también la expectativa en la opinión pública norteamericana y en las organizaciones que asisten a los migrantes de que se ponga fin al título 42. Pero la situación no es nueva. Y lo que sí cambia es que por lo menos la administración Trump está permitiendo ingresar a los niños y niñas no acompañados. Y creo que ese es un elemento central que es importante reconocer. Ahora bien, si lo puede hacer con la niñez, también lo puede hacer con los adultos y las familias. Es momento de poner fin a una medida que, como bien lo decía Eunice, es contraria a las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Los solicitantes de asilo, las personas que buscan protección internacional, no se les puede enviar de vuelta, y además es vital que se reconozca que las condiciones en la frontera norte de México no son condiciones seguras. No hay las condiciones humanitarias para simplemente rechazar a las personas, y eso, reitero, es lo que explica que las personas vuelvan a intentar cruzar con la expectativa de tal vez no ser detectadas. Si son detectadas, son expulsadas y lo vuelven a intentar. Entonces creo que también es importante leer este efecto rebote como otro elemento que está en la frontera. Y por supuesto también hay traficantes de inmigrantes en Centroamérica que se montaron con la idea de que la administración Biden iba a cambiar la política migratoria, están aprovechando y están engañando a las personas, como bien describía Jacobo, llevándolas a la frontera, pero lo que no está claro es que la frontera está cerrada, y por eso las personas intentan una y otra vez. Es importante reconocer la angustia y el desespero de las personas que están optando por hacer este camino, que, como bien lo decía Eunice, es un camino profundamente peligroso. Y lo doloroso de la situación que veíamos con estas personas guatemaltecas que fueron asesinadas es que los familiares lo entienden como era la única alternativa que tenían, y por lo menos murieron intentando buscar la dignidad y la seguridad que no tenían en su país. Y yo creo que eso es importante, por eso, atender al mismo tiempo tanto la situación en la frontera, pero la situación en los países de origen. Lo último que quisiera decir, que creo que es importante, es nos hemos concentrado en esta discusión en el procedimiento, en poder ingresar a Estados Unidos. Pero el otro punto grande del debate es cómo la administración Trump fue limitando quiénes son las personas que pueden ser reconocidas como refugiados, que pueden recibir asilo en el país. Entonces las personas ingresan al procedimiento, pero las tasas de rechazo son muy altas. Las personas perseguidas por pandillas no reciben asilo en Estados Unidos. Las personas víctimas de violencia de género tampoco, bajo esas restricciones de la administración Trump. Entonces tenemos que pasar ya a ver cómo hay esas modificaciones que puede hacer el Departamento de Justicia en Estados Unidos, y estamos muy expectantes a cómo se vuelven a retomar e incluso ampliar los criterios bajo los cuales se ofrece protección en Estados Unidos. Creo que eso es fundamental. Bien, Jacobo, cerramos contigo este bloque. Un último comentario, por favor. Creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo, y lo que siento es que se puede hacer mucho más, y no necesariamente con dinero. México, insisto en lo que decía antes, puede poner más funcionarios, descolapsar la Comar, puede agilizar los procesos. Creo que este es un trabajo compartido y en el que México tiene que dar un paso al frente, que no necesariamente tiene que ser con dinero directamente, sino con una propia aceptar, asumir y empezar a dar, al menos canalizar y humanizar todo ese proceso de espera hasta que reciben el asilo los migrantes. Bien, Eunice, nos queda tiempo para un último comentario también.
Pues nada más sumando estas preocupaciones que mencionaba Elena, creo que es fundamental también ver todo lo que está pasando al interior y da para otra plática de Estados Unidos con los migrantes indocumentados, las promesas que tanto Kamala como Biden hicieron a estos migrantes. Entonces, en algún momento también, pues eso va a ser parte de la discusión, es parte de la reforma migratoria tan ambiciosa. Y creo que en este momento algo importante de subrayar es que el fenómeno migratorio sigue ahí presente, vivo, está en las noticias, está en los diarios, está en la realidad, aunque tanto Andrés Manuel como Biden pareciera que quisieran mover la agenda y los ojos hacia otros temas que son de su prioridad. Sin embargo, pues al final esto que ya es una crisis desde hace tiempo, pues sigue ahí sobre la mesa. Entonces, pues sí es tiempo de darle también pues la importancia que se requiere en este asunto binacional y bueno, trabajar con esta cara de la migración pues más humanitaria. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos y te tomamos la palabra, Eunice, para recuperar este tema más adelante. Evidentemente va a ser un tema del cual estaremos hablando a lo largo de todo el año. Recuperaremos el tema con y el experto esta noche, también trataremos de incorporar a la mesa a Ismael. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas, del panelista de esta noche con la paparrucha. No te vayas.